Estimadas maestras y maestros, no saben cuánto gusto me da poder compartir con ustedes esta información en este consejo técnico ordinario que tenemos que realizar. Uno de los retos que tenemos en este momento es acercarnos al plan de estudios 2022 que está aprobado y ver cómo vamos a poderlo llevar adelante. En primer lugar, quisiera decir cuáles son las razones por las que tenemos que cambiar la escuela. La escuela que conocemos es heredera del proyecto pedagógico que se formó en el siglo XIX. Así era la escuela de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos. O sea, si cerramos los ojos, prácticamente nada más vamos a ver vestimentas distintas en los salones de clase. Mantiene, por lo tanto, esa estructura del salón de clases, esa estructura hecha fundamentalmente para que haya un pizarrón al frente y para que el profesor tenga su escritorio y desde ahí hable. Insiste en un plan de estudios organizados por materias, un plan de estudios que todos conocemos porque así lo llevamos, donde se respetan los contenidos, donde la lógica de la disciplina es muy importante, pero sobre todo que hay dificultades para aprender los temas, porque estos temas, en estricto sentido, no se vinculan con la realidad. ¿Por qué queremos una escuela diferente? Por razones compensatorias. La investigación muestra una distancia entre contenidos escolares y la realidad social y cultural de los alumnos. El cambio es el principio de avanzar hacia una escuela justa, compensatoria, crítica, emancipadora. Quienes no están en la escuela, quienes han huido de la escuela, quienes decidieron no seguir en la escuela, fueron fundamentalmente porque la escuela los expulsó, porque el sistema educativo los expulsó al no reconocer su potencial y de alguna manera están fuera porque se castigaron sus debilidades para poder acoplarse a lo que la escuela se supone que tiene que lograr. También tenemos que cambiar por una serie de razones pedagógicas y didácticas. Existe un debate pedagógico nacional e internacional muy vivo, muy significativo, y podríamos decir que este plan de estudios es la primera ocasión en que retoma a fondo temas pedagógicos, porque en el siglo XX la psicología desplazó a la didáctica. La psicología logró explicaciones sobre procesos de aprendizaje, y estos son importantes, pero se desplazó el entender cuáles son los procesos y cuáles son los procesos de formación que tiene que tener la escuela. También estamos buscando romper con las lógicas que siguieron otros cambios curriculares en donde se seguían las pautas que los organismos internacionales establecen a través de sus investigaciones. Pautas que tienen sus fundamentos, pero que reconozcamos son inadecuadas para el caso mexicano. El proyecto que estamos presentando constituye una propuesta de mayor profundidad a la impulsada por Torres Bodet en los años 60 del siglo pasado. Todos reconocemos el plan de estudios de 11 años, el plan de estudios por áreas de conocimiento, no por materias, los libros de texto gratuito, el desayuno escolar. En todos estos temas, México en ese momento fue un referente en América Latina. Y de alguna manera, con este proyecto curricular, buscamos que vuelva a ser un referente. Y también porque necesitamos romper con el proyecto de formar para la unidad nacional, que supone que hay una mexicanidad y que al mismo tiempo desconoce, descalifica las diversas formas de ser mexicano, las diversas culturas que forman identidades mexicanas en un sentido amplio. Transformar este plan de estudios reconoce que nosotros los docentes somos profesionales de la formación y del aprendizaje y que como todos profesional tenemos autonomía que de hecho hemos ejercido para trabajar con nuestros estudiantes y capacidad de tomar decisiones fundamentadas sobre aquello que hacemos con los estudiantes. El plan de estudios instaura, y este es un elemento central, una vinculación escuela, comunidad, territorio. Reconoce que cada escuela es única, que no hay dos escuelas iguales,
que cada escuela tiene sus circunstancias y sus procesos y sus problemas. En ese sentido, la escuela está en un contexto específico. Que la escuela requiere vincularse de otra manera con la comunidad para impulsar sus valores, para analizarlos críticamente en algún momento en que estos valores de la comunidad se contradigan lo que nosotros estamos buscando de una buena democracia, de un buen ciudadano. La escuela abierta a lo que es más allá de sus bardas, porque si bien las bardas fueron creadas para proteger a los niños, hoy también las bardas están hechas para cerrar que la realidad entre y también invada el trabajo de la escuela. Y estamos considerando que el Consejo Técnico es el responsable de la primera etapa del codiseño curricular. El plan de estudios está conformado, y ustedes seguramente ya lo han estudiado, en 4 campos formativos que están construidos desde la pluralidad de saberes y conocimientos de las distintas disciplinas. No los voy a leer porque ustedes los tienen ahí enfrente, y al mismo tiempo está armado con 7 ejes articuladores. Estos 7 ejes son rasgos humanos de formación ciudadana democrática. Lo único que pudiera yo expresar, que quizá en esta lámina no logro presentar en forma adecuada, es que si bien en los campos formativos hay que trabajar saberes que proceden de distintas disciplinas, no todos los ejes, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, etcétera, no todos esos ejes hay que expresarlos en cada etapa, en cada proyecto que desarrollemos a partir del análisis del campo formativo. Necesitamos también transformar nuestro concepto de alumno y de alumna. Esto es, ayudar a que se rompa el rol que históricamente el niño, la niña, el adolescente asume en la escuela. ¿Cuál es ese rol? Todos lo conocemos. Escuchar la clase y tomar apuntes. Escuchar al profesor y estudiar solamente aquello que él considera que va a formar parte del examen o de la calificación. Hacer ejercicios, llenar planas, trabajar el libro de texto según lo determine el docente. ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Cuál ha sido el gran error de nuestra escuela? No ayudar al alumno a que se pregunte qué quiere aprender. El aprendizaje tiene que ser algo de él, no incluso de que hablemos de motivación, no. El aprendizaje tiene que responder a ¿para qué quiero aprender algo? Y esto va a llevar muchísimo esfuerzo de nosotros y de las familias, por supuesto, y de la sociedad para que el alumno empiece a preguntarse ¿qué quiero aprender? Y entonces esto ayudará a que no trabajen solo por aquello que se califica en la escuela. Necesitamos transformar el concepto evaluación, calificación, evaluación formativa. Yo diría que en México y en el mundo se confunde evaluación con calificación y se considera que la evaluación sumativa y que los portafolios de evidencias y que las rúbricas y que todo esto hacen la evaluación. Yo diría, hagamos una distinción clara que el plan de estudios establece. La calificación clasifica, no ayuda a mejorar. Los números o las mediciones que se hacen en las pruebas estandarizadas no logran reflejar lo complejo de un proceso como es el aprendizaje. ¿Qué es la calificación? El resultado de presentar determinadas evidencias necesarias. Pueden ser tareas, ejercicios, reporte de proyecto o en secundaria el reporte de un laboratorio, exámenes periódicos murales, representaciones en la comunidad o cualquier otra actividad que podamos considerar que refleja el aprendizaje. La calificación es una necesidad del sistema educativo. No surgió, y esto me parece muy importante insistirlo, surgió en el siglo XIX, cuando se establecieron los sistemas nacionales de educación, pero no surgió ni desde la pedagogía ni desde la didáctica.
Este es un tema que tenemos que trabajar con cierto cuidado. Tenemos que buscar cómo logramos establecer una evaluación formativa. Yo aquí sigo mucho la didáctica francesa y en ella se plantea que la finalidad de la evaluación formativa es retroalimentar. Pero una cosa muy importante, que el punto de partida es que el sujeto logre autorreflexionar sobre lo que está haciendo, autoanalizarse. El riesgo de la evaluación formativa es rigidizarla, porque al rigidizarla, al ponerle formatos, lo que vamos a hacer es impedir que fluya. Por eso el autor que estoy siguiendo, Scallon, propone impulsar mecanismos informales. Y esto va a ser un reto para ustedes, porque son ustedes los que tienen que construir con sus alumnos esos mecanismos informales. Por eso buscamos evitar una sobrecarga de acciones para realizarla. Evitar sanciones a partir de lo que el estudiante diga como evaluación formativa. Y por eso la evaluación formativa, como criterio que plantea este autor, necesita asumir una dimensión personal. Necesitamos un tema que va a ser complicadísimo, pero que tenemos que empezar a trabajar en él, que es cómo avanzar en colaborar en que los padres de familia, los tutores y la sociedad empiecen a considerar de otra manera lo que tiene que hacer la escuela. La relación escuela-comunidad-territorio involucra a los padres de familia. Los padres de familia y tutores ingresaron a la escuela en la pandemia. Ahora cuidemos que no se retiren de la escuela, que sigan apoyando. Y esto implica que nos pueden colaborar para ir identificando aquellos problemas que se encuentran en el entorno de la escuela, sea el mercado, sea el tránsito a la escuela, sea la siembra o en los medios. Esto es lo que puedan los padres de familia decir de lo que se publica, de lo que se dice sobre un determinado tema. Podría ser sobre la guerra Rusia-Ucrania, podría ser sobre la contaminación en determinadas ciudades, sobre los problemas del agua, etc. Y en algún caso, si los padres de familia cuentan con datos, lo que pueden encontrar en WhatsApp que pueda ayudar a la escuela. En este sentido, estamos trabajando en pensar una noción diferente de aprendizaje en la escuela y una noción diferente de libro de texto. El libro de texto como algo que ayude, pero encontrar también que la realidad puede ser un libro. Involucrarse también, necesitamos que la familia se involucre, que se continúe apoyando a sus hijos, fundamentalmente ayudándoles a formular preguntas. ¿Por qué? Y no a conformarse con la primera respuesta que encuentran, sea en un libro o sea cuando googlean información. Cambiar su percepción de lo que esperan de la escuela, que la escuela pueda realizar. Y fundamentalmente aceptar otro medio de comunicación sobre sus hijos, de lo que sus hijos hacen en la escuela, que no sea la tradicional boleta de calificaciones. En este sentido, el cambio que buscamos se orienta a restaurar un circuito escuela, comunidad, territorio como punto de partida y punto de llegada de los saberes. Buscar que el estudiante aprenda a entender la realidad, no para repetir las frases que vienen en los libros, sino para decir, lo que yo veo en la realidad puedo afirmar tal cuestión. Tema que si vemos los niños desde preescolar, de primaria, pueden a través de sus dibujos demostrar, pero que poco a poco los vamos obligando, orillando a que nos repitan lo que dicen los autores. En este sentido, buscamos analizar críticamente la realidad, lo que Freire plantea, leer el mundo, buscar una síntesis incluso entre el saber del sentido común y el saber sistemático. No es que neguemos el sentido común, pero puede ser el punto de partida, bien sea para fortalecer o para argumentar este es lo que se afirma a través del sentido común, o bien sea para
contradecirlo y encontrar que hay otras explicaciones mucho más abarcativas, mucho más explicativas que la que el sujeto tiene en ese momento. Leer el mundo críticamente en sus diversos planos, ciencias naturales, imbrincadas con las ciencias, con el apoyo del lenguaje y del pensamiento matemático. Esto nos ha llevado a reconstruir el currículo, buscando una graduación entre saberes y problemas, y pensando que cada docente, cada colectivo docente tiene que repensar la forma como ha aprendido a trabajar con los estudiantes y tiene que repensar nuestra propia historia docente. Esto significa también buscar una transformación en la estructura del salón de clases. Tenemos que encontrar una forma de que los estudiantes no estén en serie, no estén uno detrás de otro, donde el auditorio, la clase se convierte en un auditorio y solo vemos la nuca del compañero. El plan de estudios, sabemos que no hay recursos económicos para cambiar las aulas, pero reconozco que hay mucha creatividad en los docentes para reorganizar lo que se hace en el salón de clases de otra manera. La estructura del plan de estudios que presentamos apunta a lo que se llama un currículo deliberativo. ¿Por qué deliberativo? Lo trato de presentar en la parte inferior que está más en café con curvas rojas, porque la SEP da una orientación que es el plan de estudios, pero esta orientación que no puede definir lo que pasa en cada escuela, las condiciones de cada escuela, que no puede definir qué puede hacer cada uno del más de 1 millón de maestros que tiene este país, tiene que pasar a ser leído, a ser interpretado por el colectivo docente en el Consejo Técnico Escolar. Y que en este proceso de interpretación, de reconocimiento de cuáles son los problemas del contexto escolar, cuáles son las situaciones de los alumnos, el colectivo docente vaya armando los proyectos de trabajo que tenga que realizar entre un consejo técnico y otro. A esto le estamos llamando currículo deliberativo, codiseño curricular. De esta manera, el codiseño se inicia en esta reflexión que hace el consejo técnico, que le permite planear por proyectos cada etapa, elegir los problemas eje que considere para ir avanzando hacia el programa analítico, cuya primera etapa se hace en el consejo técnico. Posteriormente, cada docente va a enriquecer esos proyectos interpretándolos, adecuándolos a la realidad de su grupo escolar, incorporando contenidos que consideren relevantes. También tenemos que ir desarrollando experimentaciones en nuestra práctica para ir complementando el programa analítico. Posteriormente, estos elementos nos ayudarán a retroalimentar el plan de estudios. Entonces, el plan de estudios yo diría que está concebido como una dialéctica de arriba a abajo. La SEP hace la orientación, pero también esperamos con mucha, expectativa, esto que puede ser el currículo de abajo arriba, esto que ustedes pueden aportar diciendo estas partes curriculares tienen que completarse, tienen que construirse, tienen que reconstruirse de acuerdo a nuestra experiencia. En este sentido, yo diría que estamos armando un proyecto curricular abierto. En esta idea de reconocer el profesionalismo de los docentes, aparece también el concepto de autonomía profesional del docente. Quiero decir una cosa, cuando un cirujano entra a un quirófano, no encuentra una lista que diga, si usted va a hacer una cirugía del aparato digestivo, los pasos que tiene que seguir son estos. Pero si enfrente dice, si va a hacer la cirugía de corazón, los pasos a seguir son estos. El cirujano tiene autonomía para tomar decisiones y esto es lo que queremos reconocer en el trabajo colectivo del Consejo Técnico Escolar, en la academia de docentes o
en lo que realicen los docentes, para que puedan analizar y discutir los temas que consideren fundamentales del plan de estudios, para que puedan discutir también cuál es el contexto de su comunidad donde está la escuela y qué retos tiene que afrontar, porque no necesariamente todo lo que rodea la escuela, hablemos de alcoholismo, hablemos de drogas, hablemos de otro tipo de situaciones de la escuela los tiene que asumir, al contrario, tiene que afrontarlos y ayudar a los estudiantes a que vean cómo no son valores que vale la pena desarrollar en una formación democrática y discutir el programa sintético. En este programa colectivo del Consejo Técnico se inicia el codiseño curricular, que es la primera etapa del programa analítico. Esto es, el Consejo Técnico selecciona en sus discusiones los temas relevantes que afectan a la comunidad y analiza cómo los puede vincular con el programa sintético. Y de ahí elige o sugiere algunos proyectos viables a realizar entre un consejo técnico y el siguiente. En su caso también puede reordenar los contenidos e incluso estamos pensando que puede integrar otros contenidos que emerjan del contexto donde está la escuela al programa sintético. Muy claramente lo entendemos con las comunidades que tienen una lengua originaria, pero no solamente se circunscribe a estas situaciones. El Consejo Técnico posteriormente, en un siguiente consejo, tendrá que analizar, valorar lo que se pudo realizar, los problemas y dificultades del trabajo que enfrentaron y de alguna manera proyectar el trabajo para el siguiente Consejo Técnico. Ya con estos elementos, el docente requiere completar el codiseño curricular en función de las condiciones de su grupo escolar. En este sentido, pensamos, al docente le corresponde hacer la planeación de su secuencia didáctica e integrar en esta secuencia algunas ideas para la evaluación formativa y lo que estoy denominando aquí los entregables para la calificación. Este es un intento de diagramar lo que estamos pensando en este momento para la tercera fase, que como ustedes saben es primero y segundo de primaria. Es, por una parte, en la parte inferior de este arbolito se encuentran algunos problemas, no los problemas, en esto quiero enfatizar, algunos problemas que nosotros estamos pensando como ejemplificación de lo que puede tomar como base el trabajo que van a hacer ustedes en el Consejo Técnico, que puede ser de la familia, de salud y alimentación, de violencia o paz, el cambio climático, el agua, la violencia, los derechos, pero insisto, son ejemplos, no son los problemas, y en esto sí quisiera ser enfático. Y tenemos tres grandes ámbitos disciplinares en los que hay que avanzar, que son los lenguajes, y en este caso es lectoescritura, donde tenemos que iniciar, que puede ser en lengua originaria o en lengua de señas o en lengua o en el español, obviamente. Un acercamiento a la cultura, por eso se coloca aquí familia, pero en realidad la cultura primera que tiene el alumno es aquella que lo rodea, es lo que está en torno de su escuela. Hay algún autor que dice, es que a veces buscamos hacer visitas a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 20 kilómetros de la escuela y ni siquiera se conoce qué es lo que está rodeando la escuela. Y eso son las formas de ropa, las formas de vestimenta, las artesanías, etc. Y en último rubro aquí también es artes visuales, que son danza, música, teatro. Esto es, buscamos que el estudiante, y claramente se abre en este tema, entienda que los artes visuales son una forma del lenguaje, son una expresión del lenguaje, sea estética, de pintura, de música y de bailar. Lo que intenta, lo que rodea el árbol es como ir diciendo, tenemos que ir construyendo el proyecto de trabajo, articulando estos saberes, articulándolo de alguna manera en que vayamos avanzando en torno a ellos.
Aquí está un ejemplo también, ejemplo no es la definición del programa sintético de saberes y pensamiento científico. Aquí se ve con más claridad en el tronco del árbol pensamiento matemático y pensamiento científico. Vemos un ámbito de temas, cuerpo humano, salud, alimentación, animales y plantas. Vemos los problemas. Aquí quedó un poquito más claro, por ejemplo, en pensamiento matemático para el primero y segundo de primaria, ordenar, series, conteos, operaciones básicas, figura geométrica, etc. O sea, pero son ejemplificaciones de lo que de alguna forma tienen que construir. Como todo ejemplo, como todo intento de diagramar, tiene sus limitaciones. Esta es una propuesta de un modelo dinámico de planeación didáctica. Por una parte tenemos la planeación, problemas contextuales, los saberes que tienen los alumnos y los saberes sobre los cuales tendríamos que trabajar, los procesos de grado creciente de complejidad, y por otra parte lo que intento de alguna manera trabajar es que se planea simultáneamente secuencia didáctica, espacios de evaluación formativa y entregables para calificar. Y que hay una relación mutua entre estos tres elementos. Esto es, las situaciones, problemas o los proyectos o los contenidos que vamos seleccionando después se van a traducir en determinados entregables y van a aparecer en la evaluación formativa en términos de los alumnos están mostrando aprendizaje, los alumnos están mostrando dificultades para hacer la tarea o dificultades en los trabajos, etcétera. Y entonces estos pueden ser los puntos de reflexión en la evaluación formativa que tendrían que ver a qué se deben y sobre todo qué circunstancias lo causan y qué podemos hacer en conjunto maestros, alumnos e incluso en su momento padres de familia. Y esto también lleva a repensar las secuencias didácticas. Por eso lo que estoy planteando aquí y lo estoy planteando como dinámico es esto entra en movimiento, como toda gráfica tiene sus limitaciones, pero entra en movimiento. Lo que no quisiera, por favor, para los colegas directores, supervisores, es que esto lleve a que se les exija a los maestros por semana una planeación de este tipo. Si exigimos una planeación rígida, lo que vamos a hacer es llenar de trabajo al maestro e imposibilitarle trabajar en el aula. Tenemos que encontrar una forma de que esto no se traduzca en un documento para que nada más haya grandes orientaciones sobre las cuales el docente pueda trabajar. Los docentes tenemos creatividad y la hemos mostrado y la mostramos muchísimo en la pandemia. Por ejemplo, nadie nos dijo utilicen el WhatsApp. Nadie nos dijo algo que una compañera que trabajó en medio rural me escribió y me llamó mucho la atención, que dijo el cuadernillo viajero. Esto es, el cuadernillo que en algún momento llegaba al niño a través de determinados medios que el maestro había hecho a través de fotocopias, etcétera, y que después encontraba el mecanismo para que los padres de familia lo regresaran a la escuela. Nosotros mostramos mucha creatividad en la pandemia y hemos mostrado siempre creatividad. Y este proyecto se basa en reconocer la formación, la creatividad del maestro para ofrecer formas de trabajo a nuestros estudiantes. No quisiera terminar sin formular algunas posibles, y también insisto, posibles preguntas generadoras desde la perspectiva de Freire. O sea, utilizando el concepto de palabra generador de Freire, intentando llevarlo a lo que tenemos como reto en el Consejo Técnico. Y en ese sentido las preguntas serían, ¿qué reto representa la propuesta pedagógica del Plan de Estudios 2022 para el trabajo colegiado en la escuela? ¿Qué situaciones del contexto que afectan el entorno escolar pueden convertirse en referente para desde ahí organizar proyectos integradores? ¿Cómo imaginamos que desde ese proyecto se puedan integrar saberes de distintos ámbitos disciplinarios? ¿Cómo podemos pensar que se puede realizar la evaluación formativa sin que ésta se rigidece? Pero
Compañeros maestros, la verdad, tómenlas como preguntas generadoras. Si no les sirven, no las tomen. Que el Consejo Técnico Escolar con responsabilidad, con la responsabilidad profesional que tenemos, armemos entonces las preguntas generadoras que nos ayudarían a nuestro trabajo. Solo me queda agradecerles y esperar que esta pequeña intervención con ustedes haya sido de su interés. Muchas gracias. Gobierno de México.